Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, según cuando estén viendo este video. Soy el maestro Ricardo Ríos, ustedes ya me conocen. Me gustaría y los invito a que nos den la oportunidad de conocernos en clase. Eso haría las sesiones mucho más dinámicas y también ustedes podrían resolver dudas, participar en la discusión de las ideas, entre otras cosas. Creo siempre y profundamente en esa historia respecto a la fundación de las universidades. En alguna ocasión, el doctor de apellido Soberanes Díez, que me dio en las clases de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional, dijo o nos contó esa historia, no sé si sea cierta, pero me gusta creer en ese mito, ¿no? La fundación de las universidades corresponde a, una, a un contrato entre todos los que asistían como pretexto para aprender. Pregunta el que no sabe y responde el que sabe. Y en ese universal contrato que hicieron todos los miembros, hicieron de las universidades, como dije y repito, un pretexto para aprender. En algún otro momento, de estas frases que están pintadas en la estación Universidad en la línea 3 del metro, recuerdo con mucho cariño una que decía, este es el lugar más bello del mundo. No el metro, sino la universidad, ¿verdad? Y había otra que recuerdo también con mucho cariño que decía más o menos así, la universidad no es más que eh, aulas o salones alrededor de la biblioteca. Y quiero dejar ese mensaje. En primer lugar, invitarlos fraternalmente a que en la medida de sus posibilidades se integren a nuestras clases, a nuestras sesiones para discutir sobre los temas pues de la materia, para que le podamos sacar más provecho al material en PDF que tienen ustedes, para poder dirimir dudas sobre la materia. Eh, Respondiendo y respaldando este origen histórico de lo que son las universidades. Pregunta el que no sabe, responde el que sabe, en esos roles y en esos términos, sin categorías de ningún tipo. En segundo lugar, el decir este, que invitarlos a realizar una lectura lo más amplia posible de no solamente los materiales que tenemos disponibles en la plataforma, sino también la posibilidad de extendernos más allá para seguirnos formando más allá del pretexto de la universidad. Lo digo así con esas palabras, tal vez suena un poco feo el pretexto de la universidad, eh, pero es en el mejor de los sentidos, ¿no? A propósito de la universidad hay que leer y fuera de la universidad, cuando nos sea posible y en la medida de lo posible, también leer, ¿vale? Es bastante importante seguirnos formando. Yo sé que muchos de ustedes son personas que trabajan, que ejercen probablemente su carrera y los cuales, pues adicionalmente son bastante más conscientes de la importancia de mantenerse actualizados en la materia, ¿no? No solamente en derecho fiscal en este caso, sino en lo que ustedes hacen en su materia. Bueno, dicho lo cual, procedemos y entramos en materia. La clase pasada, junto con la compañera Susana, estábamos platicando respecto a las características o elementos esenciales de los impuestos. Y decía su servidor que íbamos a revisar solo algunos y no todos los impuestos en razón de la importancia o relevancia que pudieran llegar a tener estos impuestos. Ahora, ¿cómo determinamos esa importancia de los impuestos? De muchas maneras. Podríamos hacer un análisis, de hecho a mí me gusta hacerlo cuando imparto la asignatura. Me gustaría, de alguna manera, pues hacerlo, dar o revisar más impuestos, ver más temas. Sin embargo, pues
nuestra asignatura, lo hemos sabido, así es la modalidad de nuestra universidad, eh, y de hecho en todas las universidades, no nada más aquí. Las asignaturas son de carácter introductorio. A todos nos gustaría tener una segunda parte y tercera parte para seguir hablando de nuestra asignatura o de nuestra materia, y sobre todo cuando nos apasiona mucho, pero pues desafortunadamente no se puede, ¿verdad? Porque no es un taller sobre derecho fiscal o un curso propedéutico para la especialidad o algo por el estilo. Eh, ¿Por qué nosotros solamente elegiremos tres? En primer lugar, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el desglose del temario, eran de dos asignaturas. Por un lado, derecho fiscal y por el otro lado, la materia de impuestos. En la materia de impuestos, por supuesto, teníamos nosotros a consideración eh, elementos esenciales de los impuestos, las autoridades hacendarias, ¿no? En este caso el SAT nada más, también el procedimiento administrativo contencioso, algunas formas de defensa de los contribuyentes y como por ahí nos quedábamos, ¿no? Nos quedábamos, perdón. En el caso de impuestos, pues era una asignatura que retomaba algunos temas como estos elementos esenciales de las contribuciones, la categorización de las contribuciones y bueno, el análisis de impuestos a nivel federal, de impuestos a nivel estatal y contribuciones municipales, ¿verdad? Decíamos, bueno, en ese sentido, ¿por qué escogemos unos y descartamos el resto? Por muchos motivos decíamos, uno es el tema del tiempo, otro es el tema del temario, porque así lo elegimos, ¿verdad? Y el tercero, yo creo, es la practicidad. A ver, nosotros platicamos al inicio de toda esta sesión, de todas estas sesiones, que la finalidad del cobro de impuestos, bueno, en realidad hay dos finalidades, pero la finalidad fiscal es la contribución al gasto público. En ese sentido, para poder contribuir al gasto público, nosotros estamos retomando de la ley de ingresos aquellos impuestos federales que contribuyen mayor porcentaje a los ingresos del Estado. Entonces, en primer lugar, de los ingresos del Estado de naturaleza fiscal, están, por supuesto, el impuesto sobre la renta. Y en segundo lugar está el impuesto al valor agregado. Y en un tercer lugar tendríamos probablemente el impuesto de importación a los automóviles nuevos y también el IEPS. Tienen adicionalmente dentro de la ley de ingresos otra categorización cuando hablamos de ingresos no relacionados con impuestos. Aquellos que el Estado, aquellos que el Estado este, obtiene para su gasto público, no relacionados con el cobro de impuestos. Por ejemplo, el Estado mexicano es una economía, o bueno, la economía mexicana y su presupuesto es altamente petrolizada. Está relacionada con la renta petrolera, pero no exclusivamente. A comparación de otros países, por ejemplo, el desastroso caso y traumático caso de nuestro hermano, nuestra hermana nación de Venezuela, por ejemplo, el 80% de su gasto público provenía de la renta petrolera. Eso la hace ser una economía muy pujante y vigorosa cuando el precio internacional del petróleo se disparaba. Sin embargo, a ver, permítanme un segundo. No nos desconectamos porque me parece que una compañera está teniendo dificultades. Permítanme un momento porque me parece que hay una duda. Miren, voy a tomar una foto en tiempo real para compartirla a nuestra compañera de que sí estamos en sesión. Pero además a mí me...
No sé cuál sea aquí el tema. Bueno, a ver, vamos a solicitarle a nuestra compañera que se desconecte. Bueno, estamos esperando a que se integre nuestra compañera. Si tú no piso el apellido. ¿Verdad? Seguíamos diciendo. Entonces, hay economías que son altamente petrolizadas y estas economías altamente petrolizadas dependen en su gran medida de la renta petrolera o de la exportación del petróleo y el gas y sus derivados y no tanto de sus ingresos que provienen del pago de contribuciones. En nuestro caso es invertido. El Estado mexicano sí ingresa en su mayoría o gasta en su mayoría proveniente de sus ingresos relacionados con contribuciones o derivados de contribuciones. Eh, a ver, vamos a hacer una pausa para revisar la situación de una compañía que está inactiva. A ver, un segundo. Vamos a salir y a volver a conectarnos.